Mi nombre es Gaby. Yo soy Lorena. My name is Damaris. Harry por aquí. Welcome to Let's Be For Real. Hello everybody. El día de hoy tenemos un episodio en español. Eso. Spanglish. Yes. Los dos idiomas. I'll be the English. Teníamos mucho tiempo diciendo que íbamos a hacer un episodio en Spanglish y aquí estamos cumpliendo nuestra promesa. So, el tema de hoy es Fear is a Lie, o el miedo es una mentira, y vamos a empezar poniendo nuestros pensamientos y lo que encontramos en nuestra investigación. You want to start, Lorena? Sure. So, como lo que hice primero, estuve pensando, ¿cuándo fue el primer instante que la palabra menciona el miedo? Claro. Y fue en Génesis. Exacto. Vemos que cuando Adán y Eva pecaron y Dios estaba andando por el jardín y dijo, Adán, ¿dónde estás? Sí. Y Adán le dice, me escondí porque tuve miedo. Y podemos ver que el miedo nos separó del Señor. El pecado también, pero el miedo vino en medio del pecado. Y ese miedo, podemos ver que las primeras cosas que Adán y Eva hizo, corrieron. Cuando oyeron al Señor, huyeron de Él. Sí. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando tenemos miedo, cuando dudamos del propósito que el Señor nos da, el llamado, corremos a huir de ese llamado. Sí. El miedo tiene la característica que hace que te escondas. El miedo hace que te frenes, que te paralices, que no avances. Hay tres enemigos, según la teología, que puede tener el ser humano. Unos dicen que es el primero es el diablo, ¿ok? El segundo es nuestra carne, es decir, nuestros deseos, nuestros propios deseos. Pero el tercer enemigo yo lo considero el miedo. Porque el miedo hace que te paralices, el miedo hace que te frenes y el miedo hace, como en el principio, que te escondas. Hay que tener mucho cuidado con el miedo. Yo siento que el miedo, no solamente en la Biblia, sino el día a día, puede hacer que nosotros nos alejemos de Dios y puede hacer que nosotros dejemos de tener o puede ser que nos refrenemos en nuestro propósito. No solamente el miedo a hacer las cosas nosotros, sino también el miedo a predicar en la calle, a hablar con la gente, porque dices, ay, ¿qué va a decir esa persona? Ay, ¿cómo me va a ver? Ay, si no le gusta, y si no cree en Dios, ¿y qué voy a hacer? Y muchas veces llega el punto donde Dios nos está diciendo, predica, porque quiero que lleves tu palabra a esas personas, y nosotros mismos nos refrenamos porque tenemos el temor de que no sea o no nos acepten como queremos ser aceptados. Y siento que la verdad es que tenemos que dejar esos miedos ir y tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Y como tú estabas diciendo en la prédica, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A mí me gustaría definir una premisa, usarla como base, porque la Biblia define qué es el miedo. Dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor. Hay otras versiones que dicen, no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder y dominio propio. Otras versiones dicen, no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, habla de que el miedo es un espíritu. Entonces, cuando entendemos que la Biblia define el miedo como un espíritu, cuando ese espíritu viene a causar lo que venimos hablando, ¿no? Que te dé vergüenza, que te quieras esconder, que no quieras hacer las cosas, que te frenes y que empieces a llenar tu mente de cosas que, aunque parecieran real, no son reales. Simplemente son como una ilusión que el miedo te hace pensar o creer para que tú no avances. Amén. Me encanta ese versículo que trajiste, es el segundo de Timoteo. Tengo un suéter que lo tiene porque mi hermana me lo regaló porque es uno de mis versículos favoritos porque a veces me daba mucho miedo y uso ese versículo para orarlo y declararlo que el Señor no me ha dado un espíritu de temor, pero de amor, poder y dominio propio. So, tenemos que usar la palabra para declarar. Y como ustedes están diciendo que el miedo te paraliza y te para, ¿verdad? Y estuve anoche leyendo una historia de una mujer que es esposa y
y madre, y su esposo se fue de viaje para el trabajo y se quedó sola con sus niños. Y por la noche cuando se fue a acostar le dio mucho miedo porque era la primera vez que estaba sola. Hizo, leyó la Biblia, oró, hasta puso nota en su lámpara con versículos de la Biblia, pero puso su teléfono abajo de su almohada y también tenía una lista de números de su vecino, por si acaso algo le pasa, está preparada. Y después, eso fue la primera. La segunda noche fue poniendo juguete en la escalera. Por si acaso un burglar, ¿cómo se dice burglar? Un ladrón. Un ladrón entra a su casa, vas a oír los juguetes. Y se golpeaba con él. Claro. Sí, y también hasta trajo su niño para dormir con ella. Y al final puso su dresser, su armario a frente de la puerta. Dios mío. Sí, y ahí trató de dormir y hasta, ¿cómo se dice? Sin embargo, con todas esas cosas, no podía dormir, no tenía paz. Y ella, no, tengo que hacer algo diferente. Eso fue a la Biblia y encontró este versículo que se encuentra en Isaías 3:10. 43, 1 al 2, que dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando caminas por el fuego, no te quemarás, ni abrazarán las llamas. Y voy a leer algo chiquito aquí que ella dijo, que el Señor, ella leyó eso muchas veces anteriormente, pero en ese momento se le reveló. El Señor le dijo algo, le mostró algo diferente. Y le mostró que sus miedos eran como llamas y que sus esfuerzos por protegerse eran como gasolina. Cada intento de aliviar sus miedos era como echar leña al fuego y que ahora la estaba consumiendo. Ella puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Claro. Y se dio de cuenta que para superar el miedo tenía que poner su confianza en el Señor y hacer confianza activa. Sí, lo que hizo fue sacó los juguetes, sacó el armario, mandó a su niño para sus cuartos y puso su teléfono en otro sitio y dijo que esa noche pudo dormir tranquila. Tremendo. Hizo eso, podemos ver que confiando en el Señor rompe el poder que el miedo tiene sobre nosotros, pero tenemos que ponerle fe en acción, ¿verdad? Es así. A mí me gusta mucho una historia en las Escrituras. Esa historia habla del profeta Elías, cuando Jezabel le manda a decir que mañana a estas horas tu cabeza no estará sobre tu cuello, es decir, lo amenazó de muerte. Y Elías, dice la Biblia, que sale huyendo. Se cree que huyó porque obviamente tenía miedo. Y en medio de ese camino se acuesta a dormir debajo de un árbol que se llama enebro. Y él se acuesta a dormir allí en medio del desierto y mientras está durmiendo un ángel lo despierta y le dice: levántate y come porque largo camino te resta. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la madera, esa madera del enebro se usa para muchas cosas, pero uno de los usos más comunes en aquel tiempo es que esa madera se utilizaba para hacer ataúdes, donde ponen a los muertos, los cajones. Elías literalmente se estaba imaginando debajo de ese árbol, el significado era que él se estaba imaginando ya muerto. Aunque no lo habían matado, la amenaza que le hicieron, él se estaba imaginando que ya hasta allí. Y él dijo, hasta aquí llegué. Y es lindo que el ángel le dice: levántate, come, porque largo camino te resta. En otras palabras, no te vas a morir aquí. Entonces Elías se levanta, come, pero después que sigue su camino, el miedo lo vuelve a atacar y esta vez no se mete debajo de un árbol, sino que se mete dentro de una cueva.
se mete dentro de una cueva y se esconde allí. Entonces, hay algo interesante, que cuando él está dentro de la cueva, él empieza a escuchar que Dios lo está llamando desde afuera. Dios no se metió a la cueva a sacarlo, lo llamó desde afuera. Ahora bien, me encanta esto porque las cuevas solo tienen una entrada, una salida. Cuando tiene más de una entrada y tiene más de una salida, son túneles. Pero las cuevas tienen por lo general una entrada, una salida. O sea, Dios lo llama desde afuera porque literalmente le está diciendo, por el mismo camino que te metiste, por ese mismo camino tienes que salir. Entonces, a mí me causa mucha gracia la forma en cómo él responde al Señor. Todos los demás profetas han muerto y solamente yo he quedado. Entonces, lo que Dios le pregunta es, después que le responde eso, le dice esto: ¿qué haces aquí, Elías? Eso es interesante porque le está diciendo, ¿por qué estás aquí? O sea, este no es tu lugar. O sea, el miedo te lleva a lugares que no es tu lugar. O sea, te lleva a esconderte, te lleva a atraparte, te lleva a frenarte, te lleva a que tú incluso hagas cosas que tú no quieres hacer, porque ese no es tu lugar. El lugar que Dios diseñó para ti no es escondido, no es con pena, no es con temor, sino que es diferente, es con un dominio propio. Entonces Dios le dice, ¿qué haces aquí? Entonces él, por su propia fuerza, así como se metió y se escondió, se tuvo que salir. ¿Por qué? Porque el miedo tiene una característica: te esconde. Eso hace el miedo, te esconde. Yo no sé si a alguno de ustedes les pasó cuando les tocaba alguna exposición en el high school, en middle school o en la universidad, que, o sea, estar frente a tus compañeros, tener que dar un mensaje, o sea, siempre te va a dar como eso, que te van a temblar las piernas, vas a empezar a sudar frío. Yo conozco gente que le da ganas de ir al baño. Cuando les toca, sí que tienen que ir al baño, sí. Bueno, en tu caso. Bueno, son cosas como esa. Entonces tú tienes que armarte de valor y tener que decir, mira, lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. Entonces esa es una de las primeras características que quiero hablar acá, que el miedo te frena, te pausa, te paraliza y te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer. Pero yo aprendí algo. Por ejemplo, yo que me dedico a estar predicando todos los fines de semana en una iglesia diferente, en un país diferente, yo aprendí algo, que es que ese temor o eso que uno siente no se va a ir. Siempre, cada vez que antes de subirme, yo siempre siento eso. Pero yo aprendí a hacerlo con todo y miedo. Eso es aprender a superarlo. O sea, decir, esto no me va a frenar, no me va a detener, yo lo tengo que hacer. Y cuando tú te determinas a que tienes que hacerlo, entonces empiezas a superar el miedo. Y te das cuenta, como el título de este podcast, que el miedo en realidad no es real. Es simplemente una ilusión que te hace creer que todo va a salir mal, que vas a pasar una vergüenza, que te vas a equivocar. Pero cuando tú dices, no, tengo que hacerlo con todo y miedo, o sea, sintiéndome así, entonces tú empiezas a vencerlo. Como tú estabas diciendo, no sé si, me imagino que nos pasa a todo el mundo, pero especialmente a mí, que cuando estoy tratando de hacer una decisión, pongo a pensar todo lo mal que puede pasar, todo para estar preparada, tú sabes, por si acaso. Todos los escenarios que pueden pasar. Sí, por si acaso algo ocurre, pues yo sé, ya me lo imaginé. Y el miedo te hace enfocarte en los resultados negativos, pero debemos enfocarnos, debemos de enfocarnos en lo positivo, porque si nos enfocamos en lo malo quizás va a pasar, pero muchas de las veces no pasa. Y me pongo a pensar como cuando empezamos el grupo de Livingstone, que es el grupo de los jóvenes adultos. Y el pastor nos puso 4 líderes y soy uno de los líderes. Y yo, ay Señor, yo soy bien tímida. Ay Señor, no sé tanto de la Biblia o tengo que saber más. Y fue como 3 meses. Tengo que revelarle un secreto de ese grupo. El secreto de ese grupo, para que lo sepan, es que los jóvenes adultos en ese grupo que están allí tienen que terminarse casando entre ellos. Es broma. No, es un tema. Se dice así, we need to make the swift to English. The translation. Yes. Well, it's time to switch. Dama, have you ever felt like that you focus on like the bad instead of the good?
Yes. I have an example. So over the past 2 weeks, right? You know how I was like nervous about getting that interview, getting that job. I had 3 interviews, right? Okay. I feel like in every interview that I had, my confidence kept going down because I kept getting scared that I was going to get denied. And then, bad news after bad news, like I kept getting denied through every interview. Mm-hmm. My example of fear is, me fearing that I was going to be stuck because, everybody, I work from home. Mm-hmm. So I hate working from home. And my fear is that I was going to get stuck working from home, being like stuck because I felt myself like stuck in this fear, this depression, Fear brought me into a depressive state where I felt like I was losing myself. And over those, past days where I was like overthinking every situation, I made myself alone. And fear drives you to be alone. Mm-hmm. And through that fear process, I kept praying. I was like, God, help me, take me out of this situation. Like, I know that you can help me get out of this situation and get this job. And it wasn't until I went to go check this week, around Wednesday, because they said we were going to learn the results if we got into the program around the week of the 13th. So I was checking, my work day, and it said the 2 of the locations that I applied for, they denied me. It said I wasn't selected. So the only thing that I had there, the only thing that I saw was the program, which said in progress. And I was in the air about another one, which I feel like that was, God opening its doors and me not believing in it because I was so stuck in my own fear and my own depressive state. That was like, no, there's no way I can possibly get this position, right? And last minute, they called me and they told me that they have another place available for me, another place that is able to interview me, but, it's going to be Monday. So I had an interview on Monday. And I think it went good, Mm-hmm. But, throughout Thursday, I go and check again, no update on the thingy. I didn't get any emails. But Friday, I just gave up. I gave up. I was like, I'm not going to get this. Let me just look for alternatives. Let me look for something else. If I didn't hear a response, maybe God doesn't want me to have this position. Maybe God wants me to try something else. And I couldn't help but feel defeated, Mm-hmm. So it was around 10 a.m. where I got a phone call, and I got a phone call from, the program. And I was like, they're going to call me, tell me that I get this position. So, this fear swept over me, and I was shaking. So I'm like, hello. And they're like, hi, is this Damaris? I was like, yes. And they're like, I would like to ask you if you would like to get a seat in our medical assistant apprenticeship. And, you got accepted in one of the clinics that interview you. And I was like, ah! And out of from that moment forward, I was like, God literally walked me through the darkness, and he was there through every moment, even though I felt like I was alone and I felt like my prayers weren't getting anywhere. My prayers were being heard, my tears were being received. Mm-hmm. And I came to a realization that everything is possible. Mm-hmm. Even through your moments of waiting, even through the hard times, God is always there with you. Amen. And we were praying. Todos los jóvenes adultos estaban orando por esa petición de ella, para recibir esa posición. Y fue un proceso largo porque fue 3 diferentes interviews. Wow. Y gloria a Dios. Qué bueno. Siento que cuando estamos pidiéndole al Señor por algo y cuando no lo recibimos, nos ayuda para crecer en la fe, ¿verdad? Exacto. Pero a veces, correct me if I'm wrong, corréctame si estoy equivocada, pero a veces el Señor sabe cuando necesitamos como un pick me up, como algo para ayudarnos a motivarnos, y Él sabe que tú querías ese trabajo y que te iba a ayudar y Él te lo dio. Yeah, even that, I felt like the enemy was trying to put things in my head, trying to say that I wasn't good enough, I wasn't worth this job, and
there was like processes where I felt like I kept getting pushed down from, the current workplace that I'm in. And, that as well was like affecting me mentally as well. And I just wanted to get out of that position. And I feel like, now I have like an opportunity to strive and to grow. Nice. Y en el futuro, cuando vas a enfrentarte en una situación similar, ahora puedes usar esta historia. No, sí. Señor, tú eras fiel en el pasado y vas a seguir siendo fiel. Así es. La Biblia dice, nadie enciende una luz para esconderla debajo de la cama, sino que la pone sobre una repisa, es decir, sobre una mesa, para que todos la vean brillar. Ese texto habla del espíritu de temor, pero también del espíritu de poder que Dios nos dio. El texto dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y el espíritu de poder lo describe más adelante la Biblia cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el espíritu de poder que la Biblia enseña. Ahora bien, el texto dice, nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama, sino que la pone en la mesa para que todos la vean brillar. ¿Qué significa eso? Jesús les dijo a sus discípulos cuando descendió el Espíritu de poder, que fue el Espíritu Santo, les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y el resto del mundo. Eso significa que el poder te saca para ser testigo. Es decir, el miedo te esconde debajo de la cama, pero el poder te saca para que tú seas testigo y todos te vean brillar, pero ese brillar no eres tú, es el brillo de Dios en tu vida. Entonces, el miedo te esconde, pero el poder te saca para ser testigo, porque ese poder es el Espíritu Santo dándote espíritu de poder, de dominio propio. Fíjense que dice, nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Quiere decir que cuando el miedo ataca, uno tiene que en ese momento vencerlo con dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es saber que tú tienes que controlarte. Por ejemplo, tú decías ahorita en la historia de que esa mujer tenía miedo de que se fueran a meter de noche un ladrón o algo. Y ella llegó a un momento donde tuvo que controlar sus emociones, quitar los juguetes de la escalera, mandar a sus hijos a dormir al cuarto, quitar el teléfono y ponerlo en otro lado, porque ella tuvo que dominar sus emociones para poder vencer el miedo. Y esa es una de las cosas que queremos enseñar en este podcast, que tú puedas tener dominio propio, controlar tus emociones en medio de ese temor que pueda querer venir a tocar tu puerta. Amén. Me encanta eso. Y la verdad es que muchas veces nosotros mismos, como en la historia de la mujer, alimentamos el miedo. Ella estaba poniendo las cosas y se ponía a pensar todos los escenarios que ella podía vivir y cómo se iba a meter y todo. Y muchas veces, o sea, la mayoría de las personas, por lo menos en Estados Unidos, tienen la ansiedad, pero la ansiedad no es algo que viene por el miedo. Tú tienes miedo al fracaso, tienes miedo a que pasen situaciones en tu vida y tú te pones a pensar y a pensar y a estudiar y a volver a pensar y volver a pensar y sobrepensar las cosas y llega un punto donde ya tu cuerpo y tu sistema nervioso colapsa y dice, ¿pero qué es esto? Y no solamente, y a veces se nos olvida la promesa que Jesús nos hizo. Y está en Juan 14:27, dice, la paz os dejo y la paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos prometió la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no como el mundo la da, que una vez te la da y te sientes paz por un segundo y después vuelve toda la ansiedad. Dios nos prometió que nos iba a dar paz por toda nuestra vida, hasta el fin del mundo. Así que la paz, yo siento que es una decisión, es el saber que, ok, quizás las situaciones son difíciles en mi vida, pero yo voy a confiar en el Señor. Como Harry estaba diciendo, tener dominio propio, es saber, ok, yo no soy esclavo del miedo, yo fui libre porque Dios me hizo libre. Eso. Entonces es dejar atrás el miedo, dejar las situaciones que puedes estar pasando por las que sientes que no vas a salir o sientes que no vas a hacer las cosas, y es decidir seguir adelante. Como Damaris estaba diciendo, ella llegó a un punto donde ella tenía mucho temor de que no iba a conseguir trabajo, que no iba a conseguir hacer las cosas, pero llegó un punto donde ella decidió, ok, ya no voy a sentir más miedo, ya voy a buscar soluciones. Y cuando llegó ese momento que ella empezó a buscar soluciones, fue donde Dios entró y le dio
esa respuesta. Poderoso. Muchas veces tenemos que dejar de tener miedo, tenemos que dejar las cosas atrás y confiar en el Señor, y ahí es donde Dios llega y nos da esa respuesta por la que hemos estado buscando. Tremendo. Sabes que ahorita que hablaste de la paz, me acordé cuando Daniel fue lanzado en el foso de los leones. Dice que el rey fue el que cubrió el foso. O sea, pusieron una tapa en el hueco donde habían puesto a Daniel. Y él se fue a su casa y dice que esa noche él no pudo dormir, el rey. Dice que se le fue el sueño y se le fue el hambre. Dice que se acostó en ayuno y pasó en insomnio toda la noche. A mí me impresiona que era el rey del momento, con la mejor cama del momento, con el mejor palacio, con las mejores almohadas, las mejores sábanas, y no pudo dormir. Tenía todo para dormir y descansar de lo mejor, pero no pudo. Mientras que Daniel, que estaba rodeado de leones, durmió como un bebé. ¿Y qué nos enseña eso? Que nuestra paz no depende de lo que tengamos o no tengamos o de lo que esté a nuestro alrededor. Porque podemos imaginarnos, quizás Daniel a lo mejor, imagínate, dentro de un hueco con leones. O sea, y tú puedes decir, tenía que tener miedo por la situación en la que estaba. Pero él pudo descansar y pudo dormir porque puso su confianza en Dios. Entonces, cuando una persona, en medio de su proceso, de sus circunstancias, así como ella nos contaba, que ella clamó al Señor o tuvo la confianza en Dios, eso fue lo que la llevó a ella a accionar y a tener la solución. Asimismo, es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. En medio de esas circunstancias, en medio de esos miedos, de eso que nos pueda acontecer, hay que poner la confianza en Dios, que es el que te puede dar la paz, que es el que puede aliviarte de esa situación, porque o sea, si lo traemos al plano actual, que a alguien se le fue el hambre y que se le fue el sueño, puede ser un cuadro de depresión, ¿verdad? O sea, y aunque tenía todo el dinero, hay gente que está pasando eso, tiene mucho dinero, pero no puede dormir, no le da apetito, porque quizás estás en un cuadro depresivo causado por el miedo, ansiedad y muchas otras cosas. Entonces, tu paz, tu tranquilidad, tu seguridad no depende de lo que puedas o no puedas tener. Ese miedo, esa circunstancia solo la puede aliviar el Señor. El Señor es el que te puede dar la paz, tengas o no tengas. Amén. Amén. Yama, do you have anything to say? Yeah, I already said no. Yo tengo, bueno, este ya es como para, o sea, estoy haciendo como la conclusión aquí. Y es un versículo en Primera de Juan 4:18 que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Wow, sí está Y poderoso. si vemos en la Biblia, Dios dice Dios es amor. O sea que el perfecto amor, que es Dios, Wow. echa fuera el temor. Y la verdad es que Dios nos asegura que estamos valorados, que estamos protegidos, Wow. y que Él nos cubre con sus alas. O sea, por toda la Biblia. Literalmente en la Biblia, la palabra no tengas miedo sale 365 veces. Sí, es O cierto. sea que es Una por cada una día. por cada día del año. Wow. O sea, que tú no tienes nada que temer, no tienes nada que preocuparte. Tú solo tienes que caminar por fe y estar seguro de que Dios está con nosotros. Y si vivimos en ese amor, el miedo se va. O sea, si nosotros estamos seguros que Dios está caminando con Exacto. nosotros, ya no va a importar, porque ya te vas a acordar de las cosas Amén. que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, ya cuando nosotros tengamos que tomar decisiones, que tengamos que hacer cosas, ya sabemos por lo que Dios Así nos ha es. pasado y podemos recordar de que Dios ha estado con nosotros. Por ejemplo, yo pasé lo mismo que estuvo con Damaris, pero yo lo pasé con el high school. Wow. Y yo estaba estresada porque yo quería ese espacio para yo poder crecer profesionalmente. Y Claro. yo sentía que si yo no entraba en ese lugar, no iba a poder tener como un futuro profesional. Wow. Y entonces yo estaba estresada y yo apliqué, yo decía, Señor, por favor, acuérdate. Y todos los días se lo Wow. recordaba. Y yo, Señor, por favor, tú te acuerdas, Padre. Yo apliqué, ¿te acuerdas? Y yo entraba en esa broma y decía que no había todavía respuesta. Y yo dije, Dios no mío. puede ser, no puede ser. Y empecé a aplicar a todas las high schools que yo podía haber aplicado en este mundo. Pero llegó un punto donde yo dije, ¿por qué me estoy preocupando? O sea, si Dios me trajo hasta aquí, hasta Estados Eso. Unidos, si me sacó de todas las cosas, y si
sigue siendo fiel hasta este día, yo no tengo nada por lo que preocuparme. Y yo decidí soltarlo. O sea, le estoy diciendo que yo hice la aplicación en enero y daban la respuesta en abril. O sea, y entonces era... Todo ese tiempo. Sí, y entonces yo dejé las cosas y yo lo solté de una manera que ya hasta se me olvidó. Yo dije, Señor, olvídame de esto. Y llegó un punto donde yo me acordé, fue porque empezaron los muchachos, ay, me aceptaron a no sé qué, no sé qué. Y entonces yo entré a todas las high schools que yo quería, o sea, y no había visto la que yo quería. O sea, entré a todas las que había aplicado, pero no, la que yo quería no había dicho nada todavía. Y entonces era un live en Facebook a las 5 de la tarde que tú te tenías que sentar y esperar a que dijeran todas las high schools, la mía era la última. Dios mío, Señor. Y entonces yo me acuerdo que yo llegué allá, yo dije, mamá, yo ni siquiera quiero ver eso, porque eran como 600 estudiantes que querían entrar, que querían un espacio ahí. Y nada más iban a agarrar como 30, algo así. Y yo dije, Dios mío, o sea, tú sabes, Señor. O sea, mamá, ¿cuáles son las probabilidades que agarren mi número? Y entonces mi mamá dijo, no, pero vamos a verlo. Entonces mi mamá estaba sentada en la sala y yo me fui al baño. Y entonces yo dije, yo no voy a escuchar el miedo eso. Te escondió. Yo tenía que ir a la iglesia. Yo me estaba arreglando. Yo dije, yo no voy a escuchar eso. Señor, yo no voy a pensar. No fue una cueva, fue el baño. Yo no quiero. Entonces me senté en el baño y entonces yo comencé, Señor, tú sabes que Señor, tú sabes los deseos de mi corazón. Yo quiero, Padre, por favor, por favor. Y comencé a pensar, yo dije, Señor, mi número. Y en ese momento, o sea, obviamente me dieron un número y yo lo estaba pensando en mi mente. Y yo dije, Señor, por favor. Y en ese momento, no te miento, literalmente en ese momento se escuchó mi número que lo Dios dijeron. mío. Y entonces mi mamá empezó a gritar y no sé qué. Y fue el 6º número que sacaron. Wow. Y entonces yo dije, wow, Señor, o sea, tú sabes perfectamente cuándo hacer las cosas y sabes cómo manejar las cosas. Obviamente que yo sigo teniendo temor porque somos seres humanos, pero tengo esa confianza y sé de que Dios está conmigo y que Él es fiel y que sigue siendo bueno hoy y siempre será siendo bueno. Yo para dar una conclusión me gusta el texto que tú nombrabas del Salmo 91 que dice el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita al abrigo, es una palabra clave, y dice mora bajo la sombra, esa es la segunda palabra clave. El abrigo se utiliza para tiempos de frío. Dios está diciendo, yo te voy a cubrir cuando tengas frío. Y luego dice, bajo la sombra del Omnipotente. La sombra, nosotros la utilizamos cuando hay mucho sol. Te metes debajo de un sitio cuando hay mucho. Entonces, Dios te está diciendo, sea una temporada de frío o sea una temporada de calor, como quiera, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar. Y si hay algo que necesitamos entender y saber, es que aunque tengamos miedo, aunque tengamos circunstancias que nos preocupen, Dios siempre va a estar. Amén. Va a ser tu abrigo en momentos de frío o en momentos de dificultad, y Él va a ser tu sombra en momentos calientes o difíciles. Amén. Is anyone want to add something? You're good. Relating to you though, I was out of hundreds of people. They could only pick 13 for this cohort, and I was one of the 13. That's what makes it like so. Oh my God, I was remembered. Yeah, God doesn't forget. Que eran como cientos de personas y nada más podían escoger 13. 13. Y ella quedó dentro de los 13. Wow, ese es para el trabajo. Para el wow. sí. Medical assistant, right? Yes. Yeah. Okay. Bueno, thank you so much for joining in, guys. I hope this episode was a blessing to you guys. We're going to see you guys next week. So thank you, and I hope you have a great day and a great start of your week. And tune in for other guests. Yes. Yes. We have guests planned while Jeremy's gone. Because Everybody Jeremy's say, hey, Hawaii. Jeremy. All right, but we'll see you guys another time. Thank you for joining in on Let's Be For Real. Bye. Bye.